hermanas, muy buenos días. Estoy muy agradecida por estar aquí reunidas con ustedes nuevamente para poder realizar este estudio. Así que para comenzar vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder estudiar tu palabra, Señor, poder aprender más de ella, saber, Señor, que tú tienes propósitos y planes para nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas guiando este estudio, que sea de bendición, Señor, de alimento para nuestra alma. Te damos gracias, Padre, por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Y para comenzar, quiero invitarlas a leer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, que está en 1 de Juan 2, 18 al 24. Es un pasaje bastante extenso, así que les pido que podamos estar atentas acá, así que va a ser un estudio un poco más extenso. Dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo del Padre. Y bien, hermanas, aquí podemos ver, ¿cierto?, que el apóstol Juan está escribiendo desde una forma paternal. Hablamos en los estudios anteriores, la hermana Patti nos contaba, de que Juan ya está hablando desde su vejez, por eso habla hijitos, como de una forma, por favor, pongan atención a lo que quiero decir. Así que él está poniendo énfasis en que ya es el último tiempo. Dice acá, y que vosotros oísteis que el anticristo viene. Si así ahora han surgido muchos anticristos. Y aquí hay que notar que está la palabra anticristo, ¿cierto? ¿Qué será? ¿Qué podemos definir como anticristo? Es todo lo que se opone a la verdad de Dios. La invito a que me acompañen a 1 Juan 4, 2 y 3. Nos vamos a adelantar un poco en los estudios que estamos realizando como mujeres, pero más adelante lo vamos a volver a tocar y vamos a darnos cuenta cómo tiene relación una cosa con la otra. Dice así: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Entonces podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que está el anticristo, una persona específica que va a venir, ¿cierto?, va a gobernar en el mundo, ¿verdad? Pero que va a ir en contra de la verdad de Dios, va a perseguir a los que son verdaderamente cristianos. Y está este que aquí se nombra el espíritu del anticristo, que va en contra de aquellos que proclaman la verdad de Jesús. Y podemos ver que hay diferentes, en la historia, diferentes personas que han ido en contra de la verdad de Dios, que podríamos decir es como el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque en este momento los cristianos pensaban que ya ahora viene el anticristo y veían a personajes de su época que eran personas que iban en contra, como los emperadores romanos, que los perseguían, los mataban, los carcelaban, también en otras épocas como José Stalin, que también perseguía a los cristianos, se oponía a los que tenían fe en Jesús, como Adolfo Hitler, ¿cierto? Como que uno puede ver este espíritu que se repite, ¿verdad? Porque el llamado del Señor es que es el último tiempo, que tenemos que estar a cuentas con el Señor, que tenemos que predicar su evangelio. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que hay diferentes perseguidores de la iglesia, perseguidores del cristianismo. Quiero que me acompañen a segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice acá: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía. Aquí vendrá, habla de Jesús. No vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí cabe notar, ¿cierto?, que dice que primero se tiene que presentar el anticristo para que luego Jesús venga en su segunda venida, ¿cierto? Miren, segunda Tesalonicenses está escrito antes que se destruyera el templo. Significaba que ellos ya estaban ahí esperando a Jesús que viniera. Y Pablo le dice, esperen, antes tiene que manifestarse el hombre de maldad. Y ya, primera de Juan está escrito después que se destruye el templo. Entonces, para los cristianos de ese tiempo era ya, ahora está pasando. Imagínense, estaban pasando eventos muy fundamentales para ellos. Pero una vez más nos dice, ¿cierto?, que tenemos que esperar, que primero debe manifestarse el hombre de maldad, que tiene que hacerse llamar a Dios, que tiene que sentarse en el templo y quiere exigir adoración, ¿verdad? Entonces vemos que hay unas características que son cruciales del anticristo, ¿cierto? Que es o quiere ser el único objeto de adoración y ese lugar sabemos que le corresponde solamente a Dios, ¿cierto? Entonces el anticristo va a querer tomar ese lugar y va a ser un hombre que se va a reconocer en todo el mundo, va a traer paz, va a decir que ahora vamos a tener una paz mundial. ¿Y por qué? Porque quiere parecerse, asemejarse a lo que es Dios, pero realmente es el anticristo. Entonces hay que estar atentos a estas cosas que nos muestra el pasaje del día de hoy. Vamos a continuar con el segundo versículo. Salieron de nosotros, en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí el apóstol Juan nos está hablando de la apostasía, ¿verdad? De aquellos que han estado con los cristianos, que se hacen llamar cristianos, que quizás asisten a la iglesia, ¿cierto? Pero que en un momento deciden negar la fe. Y esto es peor que quizás que un incrédulo, porque un incrédulo es como, no creo en Dios, no sé Jesús, no sé quién es, pero en cambio la apostasía es quien ha creído, quien se ha acercado a la verdad, quien ha estado allí y ha aprendido de la verdad, y aún así se va al todo lo contrario, niega, blasfema contra Dios, emite mentiras sobre Dios, sobre que Dios no existe, que Jesús no vino, que Jesús tuvo otra vida. Entonces, la apostasía quiere decir alguien que va en contra totalmente de la verdad. Pero ¿qué dice acá? Que son personas que podrían haber sido de nosotros, que quizás hoy en este momento, hay personas que estén en medio de nosotros, que quizás asisten a la iglesia, uno los ve cantar, ver leer la Biblia, quizás trabajan en algún ministerio, pero realmente no son hijos de Dios, realmente no permanecen en la verdad. ¿Se acuerdan que lo habíamos estado estudiando en algunos pasajes anteriores? Habíamos visto en Juan también que hablaba de que tienen que permanezcan en la verdad. Dice que los que no permanecieron en la verdad no son realmente hijos de Dios. Y hermana, la gracia del Señor está siempre cerca. Si usted dice, ¿seré yo hija de Dios? ¿Seré realmente si leo la Biblia, si voy a la iglesia? ¿Pero realmente tengo una vida cristiana, tengo una vida que agrada al Señor? Yo tengo que preguntarme esas cosas y decir, mire, el Señor está cerca. El Señor extiende su mano y extiende su gracia a quien quiera recibirle. Así que, hermana, le invito a que si usted tiene alguna duda, ore al Señor, acérquese a alguna hermana a poder orar con usted, a poder reafirmar verdades bíblicas, porque la palabra de Dios está aquí para que podamos consultarla, para que podamos aprender más del Señor. Vamos a continuar leyendo el versículo 20. Dice así, pero vosotros, los hijos de Dios, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. También lo vimos anteriormente en Juan 14:6. Miren, vamos a ir, a lo mejor lo vamos a leer. Es un pasaje cortito, yo sé que lo conocen. Acá dice, y conocéis todas las cosas, ¿cierto? Bueno, en Juan 14 nos habla, 17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. ¿Cierto? Aquí nos habla del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que habíamos estado hablando de que Él enseñará y
les guiarán todas las cosas. Esa es la unción del Santo. Tenemos la promesa que el Espíritu Santo está con nosotros y que nos guía y que nos hace ver las cosas que el Señor quiere enseñarnos, quiere que nuestro corazón estén y puedan permanecer en la verdad de Cristo. Entonces, usted y yo, que somos hijas de Dios, tenemos a Jesús y que también tenemos la verdad, ¿cierto? En Juan 17:17 también leíamos que la palabra de Dios es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces vemos, ¿verdad? Que la Biblia y Jesús se proclaman como la verdad. Y ahora viene el siguiente versículo que dice, ¿quién? Dice el 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces ya establecimos que Jesús y la palabra de Dios son la verdad. Y dice que la mentira no procede de la verdad, que aquellos que no permanecen en el Señor son aquellos que no permanecen en la verdad, ¿cierto? Y ahí empieza la mentira, que ellos quieren proclamar mentira sobre Jesús, sobre la palabra de Dios, sobre lo que está por venir. Miren, fíjense en el 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí se responde, ¿cierto?, la pregunta, ¿quién es el mentiroso entonces? Si decimos que Jesús y la palabra de Dios es la verdad, ¿quién es el mentiroso entonces? Quiero que me acompañen a Juan 8:44. Vamos a consultar varias veces el libro de Juan porque es el mismo autor de la carta de Primera de Juan. Miren, acompáñenme a Juan 8. Aquí Jesús le está hablando a los fariseos, ¿cierto? Miren. 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí está la clave, aquí está la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es el mentiroso? Satanás es el mentiroso. Satanás está detrás del anticristo, ¿cierto? Detrás de este espíritu, detrás de este plan de querer ir en contra de la verdad de Dios. ¿Quién es el mentiroso? Satanás es el mentiroso. Aquí nos respondemos, ¿cierto? Con la palabra del Señor podemos ir respondiendo a aquellas preguntas que van surgiendo en nuestro estudio. Dice el 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, ¿cierto? Vemos cómo obra este plan del anticristo, que es que todo aquel que niega al Hijo. Hay diferentes religiones o diferentes personas, ¿verdad?, que hablan de que Jesús no es el Hijo de Dios, o que Jesús vino en carne, pero no es Dios. De que, por ejemplo, Jesús no hay ninguna prueba científica o ninguna prueba histórica de que Jesús realmente vivió en la tierra. Esas son afirmaciones manejadas por Satanás, ¿verdad? Para que la gente no crea en Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere que se niegue al Hijo, quiere que tampoco las personas lleguen al Padre. Dice acá, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo vimos en Juan 14:6. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Entonces dice acá que el que tiene a Jesús tiene al Padre. No hay otro intercesor, no hay alguna intercesora, ¿cierto? Hay algunas religiones que proclaman de que hay una intercesora entre el Padre y nosotros. No hay alguna cosa que nosotros podamos hacer, obras. Por ejemplo, si yo doy tanto dinero, si, por ejemplo, hago alguna manda, voy a poder llegar al Padre, solamente a través del Hijo de Dios, solamente a través de Jesús. Y estas son verdades, hermanas, en las cuales debemos permanecer y que Satanás quiere que nos engañemos, ¿verdad? Hay videos, hay canales de televisión, en la radio, personas que proclaman hablar de Dios, proclaman, de hecho, hablan de la misma palabra de Dios, pero la tergiversan, la manejan a su manera y son
apóstatas, son blasfemos, personas que quizás conocieron en algún momento o les fue predicado el Evangelio, pero no han creído realmente en Jesús. Y nosotros tenemos que tener discernimiento y pedirle al Espíritu Santo, ¿esto que está diciendo esta persona es verdad? ¿Esta persona se está adhiriendo a lo que dice la palabra de Dios? ¿O está manejando la Biblia a su antojo? Hermana, usted tiene la responsabilidad de aprender de la palabra de Dios, de estudiarla, de manejarla, de decir, ¿dónde puedo buscar que esta persona lo que está diciendo es verdad? ¿Está aquí? No está aquí. Lo que está diciendo entonces va en contra de la verdad de Dios. Y miren, voy a invitarla a Segunda de Juan, nos vamos a adelantar también un poquito en los estudios. Segunda de Juan 1:7 dice así. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ven que una vez más nos dice que hay personas que quieren engañar, personas que quieren negar que Jesucristo ha venido. Y aquellos pertenecen a este espíritu, ¿cierto? Del anticristo. Entonces tenemos que tener ojo, tenemos que estar atentas, pensar, ¿ellos están hablando la verdad de Dios? ¿Están proclamando la verdad de Dios? ¿O están moviendo la palabra de Dios a su manera? Y para eso es cierto que tenemos que orar, pedir al Señor que nos guíe, que nos ayude a aprender, que nos ayude a poder discernir, ¿cierto? Todas estas cosas. Mira, voy a invitarlas de nuevo a 2 Tesalonicenses, un poquito más adelante de lo que ya habíamos leído. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿cierto?, que se va a manifestar el anticristo, una persona específica, ¿verdad? Y dice eso de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y saben qué nos muestra este pasaje? Que sí, se va a levantar el anticristo, va a perseguir a los cristianos, ¿cierto? Va a perseguir a aquellos que no quieran negar su fe en Jesús. Y puede ser, hermanas, que a nosotros en nuestra época pase, en nuestros tiempos. Quizás vamos a ver levantarse este anticristo, levantarse esta persona. ¿Y saben lo que dice? Ese es un motivo de esperanza. Eso es lo que quiero que hermana, usted tenga en su corazón. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús va a venir. Que pronto es su llegada. Dice que se va a levantar. Es necesario que se levante el anticristo. ¿Para qué? Para que Jesús lo derrote. Para que una vez más se muestre quién tiene el poder y quién tiene la soberanía. ¿Y quién es esa persona? Es Jesús. Jesús está obrando, hermana. Tenemos la profecía de los eventos futuros. Tenemos lo que va a pasar. Tenemos la seguridad y la certeza de que lo que Dios dice es verdad. Y la invito a leer el último pasaje, el último versículo del pasaje que estamos estudiando. Dice así, el 1 Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y recuerden que esta es la promesa del Señor, ¿cierto? Permanezcan, dice una vez más, van a pasar todas estas cosas, van a haber estos engañadores, va a venir el anticristo. ¿Qué dice? Permanezcan, aférrense a la promesa de Dios. Dice, el que permanece en el Hijo y en el Padre, Él va a tener la victoria. Hermana, y allí podemos ver, ¿cierto?, que una vez más es como una conclusión, como un cierre, ¿cierto? Una vez más que las promesas de Dios están con nosotros, están aquí en su palabra, son verdad, son una certeza. Y como decía Juan, ya es el último tiempo, si algo puede que quede con ustedes, permanezcan, sean firmes en el Señor, permanezcan aferradas a su palabra. Y para eso quiero invitarlas a Mateo 28. Yo sé que este es un pasaje bastante conocido. Mateo 28, 19 al 20. Dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí vemos, ¿cierto?, que esto es lo que oyeron desde el principio.
el Evangelio. Esto es, enseñándole a que guarden las cosas, hermanas, permanecer en guardar la palabra de Dios. Y algo que es clave, dice, he aquí, yo, dice Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa que tiene que guardar en su corazón. Jesús está con nosotros. Van a pasar mil cosas, van a haber pandemia, van a haber hambruna, van a haber persecución probablemente, ¿cierto? Va a cambiar la constitución, van a haber muchas cosas en nuestro país, pero esas cosas, ¿saben qué? Jesús está con nosotros, Jesús permanece con nosotros, no importa qué pase alrededor, no importa quién gobierne hoy o quién gobierna mañana, ¿verdad? Donde estemos, sino que Jesús está con nosotros. Esa es la promesa y esa es la verdad de Dios, permanezcan en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón cada día. Así que hermanas, le animo en el amor del Señor, le animo a estar pendiente de su palabra, pendiente de lo que el Señor quiere que aprendamos cada día. Así que les invito a orar para terminar este estudio. Señor, te damos inmensas gracias por tu amor, por tus bendiciones en nuestra vida, por tu palabra, Padre, porque eres tú quien nos anima y quien alimenta nuestra alma, quien anima, Señor, nuestro corazón a seguir cada día, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú eres soberano y tienes el poder y la gloria y la honra, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque podemos ser llamadas tus hijas. Te agradezco, Señor, por poder tener la palabra de Dios y por estudiarla libremente. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones y te pido, Padre, que tú seas también guardando a mis hermanas, Señor, y que seas guiándolas cada día. Gracias, Padre, te amo por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana. Nos vemos.